Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto, nos da mucho gusto darles la bienvenida a estas sesiones y paneles virtuales que estamos llevando a cabo en UGOP. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias a mi socio, compañero, cómplice, amigo, colega, por supuesto, Carlos Castañeda, a quien le doy la bienvenida. Y rápidamente déjenme antes que otra cosa presumirles que tenemos invitados de súper lujo esta mañana. Antes que otra cosa, déjenme les presumo porque se las había prometido. Sí. Estás Es en un- mute. Esa playera que uno necesita justamente para al menos empezar a recordar que ese del estás en mute se ha vuelto una de las peores autoboicoteos que llevamos a cabo. Bienvenido y le doy la más cordial y agradecimiento y bienvenida a Rodrigo Sandoval. Él es investigador de gobierno digital, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, además de un reconocido líder de la red de investigación en TI para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el gobierno, además de ser doctor en administración con especialidad en sistemas de información. Es además un joven viejo conocido de UGOV por todos ustedes, porque además, como saben, Rodrigo es responsable de coordinar los benchmarks que en UGOV llevamos a cabo, justamente gracias al equipo que coordina Rodrigo, a cargo de medir cómo están en general los sitios gubernamentales, si están cumpliendo o no, o en qué nivel cumplen con la información, con la veracidad, con la actualización, varias cosas de las que le vamos incluso a hacer varias preguntas, pero le doy la más cordial bienvenida, así como le agradezco especialmente a Borja Colón, que nos acompaña y se conecta en vivo desde España, y él es jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón en Valencia. Es además un funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado y máster en Liderazgo y Dirección Pública. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos. Y Carlos, te cedo la palabra. Bienvenido, señor, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes allá en España. Pues como comentas, un gusto y un honor que estén con nosotros dos expertos, tanto de España como de México. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de, y ya estamos platicando un poco antes de empezar la transmisión, acerca de pues estos necesidades, avances en cuestión de gobierno abierto, de transparencia, pues qué es lo que están generando hacia la reincorporación a las actividades. Todo lo que hemos aprendido y que hemos visto en otros paneles va a quedar, aprendimos realmente algo o simplemente fuimos en un periodo de emergencia y esto pues no ha redundado en cambios o no va a generar cambios en la administración pública. Pues entonces, pues bienvenidos. Hablábamos un poco acerca de la transparencia, de las cifras, todo esto que ha sido un tema no solamente en México, por supuesto, en España hablábamos también del caso de Perú, el caso de Argentina, por supuesto, el de Ecuador, otros con tantos países, pues, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos va a dejar? Y sobre todo, ¿qué debemos mantener como una constante a partir de ahora en esta llamada nueva normalidad? Si quieres, le cedemos la palabra a Borja para que nos cuente, pues desde España, con estos días de anticipación, estas semanas que están llevando, que nos llevan de delantera, pues cómo es su perspectiva y regresamos contigo, Rodrigo. Sí, gracias. Buenas, buenas tardes desde España, buenos días ahí en México. Para mí es un placer estar con vosotros, Carlos, Rodrigo, Emilio, es un auténtico placer. Me encanta México y siempre es un placer poder colaborar con vosotros. Bueno, pues son muchas cosas las que se pueden decir, muchos son elementos a razonar, pero fijaros, yo creo que desde el punto de vista del aprendizaje, que es un poco lo que queríamos tratar, creo que la sociedad desde el punto de vista de la tecnología ha aprendido a que por fin puede relacionarse con la administración, aunque sea de una forma precipitada, si queréis, aunque sea de una forma un poco convulsa por necesidades de servicio, como podríamos decir, y esa demanda tecnológica que ahora ha tenido que activar a la fuerza la sociedad va a seguir demandándola en un futuro. Es decir, que lo que seguro que se queda es una demanda popular de querer seguir tramitando telemáticamente. Ahora bien, del lado de lo público, del lado de las administraciones públicas, aquellas instituciones que de alguna forma se habían retrasado en la implantación de modelos tecnológicos, ahora directamente, un poco de forma precipitada, han tenido que poner en marcha esos servicios tecnológicos y conectarse con esa ciudadanía que, como os digo, tiene una necesidad de teletramitar
cuestiones básicas como podrían ser temas de moratorias hipotecarias, ayudas a las sociales. Es decir, que hay un punto de encuentro entre la necesidad y la virtud. La necesidad de la sociedad en teletramitar porque no podía salir de casa, y la virtud de una administración que hasta ahora ha estado haciéndose la remolona y no ha tenido más remedio que ponerse al día. ¿Cuál es el aprendizaje, por lo tanto? Que sí se puede. Por lo tanto, no van a haber excusas a partir de ahora por parte de las administraciones a retrasar y a demorar más la implantación de servicios tecnológicos cuando está visto y se ha demostrado que pueden hacerlo. Ahora bien, va a ser más complicado exigirle un valor añadido a esa tramitación o a un gobierno digital. Y tocabas muy bien, Carlos, el tema de los datos abiertos y cortadme si me extiendo demasiado. El tema de los datos abiertos yo creo que es fundamental. Y desde dos puntos de vista, fijaros. Uno, para gestionar esta crisis a todos los niveles, porque a la vista está, y lo estamos viendo en México, en España y en todo el mundo, que la gobernanza de los datos es muy compleja. No hay ningún país en el mundo que haya cometido una gobernanza de datos en relación con la pandemia y haya sido, entre comillas, creíble, razonable, transparente y haya servido, sobre todo a la ciudadanía, para tranquilizarle sobre el uso de los mismos. En España, por ejemplo, de todos he sabido que hay como una triple contabilidad de muertos infectados. Parecía que había como 3 estadísticas o 3 números oficiales. Bueno, se arguía que se cambiaba la metodología, que había cierto decalaje en la carga de los datos. ¿Cómo puede ser que un país del potencial que se presume de España sea incapaz de ofrecer una imagen de gobernanza de datos eficiente? Eso por un lado. Y en segundo lugar, eso va a lastrar las políticas de reconstrucción. Porque fijaros, si no hemos sido capaces de analizar en tiempo real infectados, fallecidos, transmisiones, ¿cómo vamos a ser capaces de analizar el impacto de las políticas públicas en términos de reconstrucción si no vamos a poder medir razonablemente esos avances? Yo ahora me planteo las inversiones que se quieran llevar a cabo en tema de sanidad, en tema de ayudas sociales, el retorno de esas ayudas, el impacto de esas ayudas. Necesitaremos indicadores y datos fiables para medir ese impacto. Pues hay un reto importantísimo en términos de gobernanza de datos para de alguna forma poder acreditar que esas políticas están teniendo éxito y no caer otra vez en el descrédito de, bueno, tenemos tres modelos de datos, la metodología ha cambiado, creemos que hemos tenido éxito, la reconstrucción va bien, parece que sí. Entonces, los datos, para bien o para mal, se han posicionado como un valor estratégico para los gobiernos, por un lado. Y en segundo lugar, por parte de la sociedad, se ha visto que el uso eficiente de los mismos ofrece credibilidad a las instituciones en la gestión de la crisis. Y eso es muy importante, porque por primera vez el dato aparece como un elemento de credibilidad, cuando antes era un tema como muy técnico, como muy científico, ¿no? Yo creo que eso es un poco un primer aprendizaje que podemos sacar. Claro, precisamente me hacía recordar que en China, que fue donde inició todo este tema, que fue el primer país afectado, de repente hubo un pico en los contagios, o bueno, en los casos registrados de contagio, precisamente por un manejo distinto de la información, de la estadística. Entonces, esto provoca, pues, desconfianza al momento de cambiar la métrica o tener este tipo de cuestiones, pues, genera, desconfianza y lamentablemente, como se ha vuelto también un tema político, bueno, pues se vuelve un punto Un de arma. ataque hacia el gobierno, etcétera. Entonces, Rodrigo, si quieres comentarnos un poco acerca precisamente de esta cuestión de transparencia en los gobiernos, cómo afecta tanto a la credibilidad. Y es que hoy mismo como que se le ha metido un microscopio al gobierno, a su gestión a través de esta parte del manejo de la pandemia, que no necesariamente, obviamente, no es culpa del gobierno, pero sí su manejo. Y a partir de la transparencia, como lo han estado manejando, pues también es un punto que tenemos que tomar en cuenta para ver cómo hemos avanzado o no en este tema que pensábamos que ya estábamos más avanzados, como comentaba Borja, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Mira, yo quisiera, antes de dar respuesta puntual a lo que me comentas, hacer un breve comentario sobre la nueva normalidad. Y bueno, a mí me parece que esta es una idea eh,
que nos han impuesto, ¿no? Realmente para tratar de controlar la narrativa y que nos ha generado expectativas, ¿no? Es decir, como que esperamos que esto pase y que llegue una siguiente etapa. Entonces a esa etapa le ponemos la etiqueta nueva normalidad, está padrísimo, ¿no? Y entonces la nueva normalidad pues va a cambiar las cosas, ¿no? Y cuando esto acabe, vamos a salir todos de nuestras casas y nos vamos a enfrentar a un nuevo mundo. Pues eso no es cierto. Está demostrado que históricamente las pandemias pues, no han transformado a las civilizaciones, ¿no? Se han transformado por otras cuestiones, no por esto nada más. Lo que sí ha impactado, que yo sí creo que es importante destacar, es que los procesos que ya venían trabajándose, como el proceso de digitalización del gobierno y el proceso de transformación digital de la vida, eso se va a acelerar. Porque pues ya probamos una parte, entonces pues vamos a querer seguir en ese nivel de aceleración. Hasta dónde lleguemos, no lo sé, ¿no? Una vez dicho esto, yo sí creo que la pandemia expone varias cosas, ¿no? La número uno, pues es que el gobierno electrónico era urgente y se dejó pasar, ¿no? No hubo gobierno electrónico, había muchas cosas de gobierno electrónico que se pensaban, que se planeaban, pero que nunca se habían implementado hasta que llegó este momento que forzó a esa implementación. Entonces, si no hay gobierno electrónico, que es la base para digitalizar todas las acciones de gobierno, todos los datos, los documentos, los procesos, y para disminuir la cuestión física, pues entonces el gobierno abierto pues tampoco puede existir. ¿Sí? ¿Cómo generamos datos o cómo hacemos los datos abiertos si tenemos los datos en papel? Entonces son cosas que van ligadas, ¿no? Lo que nos expone la pandemia también es que no tenemos gobierno abierto. Nosotros pensábamos que estábamos construyendo un gobierno abierto y que teníamos datos abiertos, pero eso no es así. ¿Por qué no lo tenemos? Pues porque los datos del gobierno no están abiertos. Porque no tenemos datos abiertos ni de número de hospitales, ni de número de médicos, ni de número de, obviamente, de contagiados, de no contagiados. Ese punto en la salud es contundente para decir que no tenemos datos abiertos. Si tuviéramos los datos abiertos, si hubiéramos construido todo un andamiaje legal, una infraestructura para poder tener un gobierno abierto, pues esos datos hubieran salido solitos. Y nosotros como ciudadanos podríamos participar mejor de la solución. Pero la realidad es que no lo tenemos. Tenemos que empezar a construir muchas cuestiones de gobierno abierto que se quedaron estancadas, que ahora se van a acelerar. Tenemos que comenzar a construir también muchas cosas del gobierno abierto, ¿no? que se van a lograr crear producto de los cambios en gobierno electrónico. Ese sería mi primer comentario, Emilio, Carlos. Muy bien. Pues ahí hacer un comercial, Sí. precisamente hicimos una pequeña investigación con base precisamente en los rankings que hace tanto el equipo de Rodrigo y el de Portales y otro que hace el Equide, bueno, el Data Lab, acerca de precisamente la información, cómo los gobiernos han abordado el tema de la información en portales web, en los portales de salud, cómo está esta información, y es lo que hemos encontrado, lo que comentabas, Rodrigo. Es muy difícil dar con la información, incluso de dónde están los hospitales, qué hospitales están atendiendo, o si hay un punto dedicado a la información. Bueno, no quisiera decir que concluimos, pero sí nos damos cuenta que estábamos más mal parados de los que pensábamos, en muchos casos, que eh, le hicimos un examen precisamente al gobierno a ver qué tan bien o qué tan mal se estaban comportando con este tema respecto a la digitalización, y hemos visto que no ha sido pues precisamente como imaginábamos, y los repito de nuevo. Pero Borja, que desde la perspectiva en España, y como comentabas que has tenido también, tú tienes mucho contacto con otros gobiernos en Latinoamérica, pues ¿qué opinión te merece esta cuestión de vernos que
que al momento de mirarnos en el espejo de la digitalización, decimos, no estábamos como deberíamos haber estado. Bueno, yo creo que las carencias en temas de digitalización han sido evidentes, ¿no? Es cierto que habían instituciones que habían hecho los deberes. Ten en cuenta que, por ejemplo, en España tenemos diferentes niveles de gobierno, tenemos una Administración General del Estado, tenemos comunidades autónomas y tenemos el gobierno local. Por lo tanto, los niveles de avance digital son diferentes en cada nivel de gobierno, ¿no? Eso ha producido disfuncionalidades, sobre todo un poco en las relaciones, incluso entre las propias administraciones, ¿no? Yo siempre digo que la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno va en contra del gobierno digital, porque el gobierno digital tiene que ser uno, que es el gobierno del país, ¿no? Independientemente del nivel de gobierno, la transferencia de archivos, la comunicación interadministrativa, las notificaciones, tienen que leerse, entenderse, procesarse de una forma estandarizada. Y como los diferentes niveles de gobierno tenían un nivel de avance diferente, eso nos ha perjudicado. Pero, por otro lado, si me permitís, yo creo que esa digitalización desigual también ha impedido que prosperara el gobierno abierto en sus diferentes vertientes. ¿Por qué? Un poco lo sugería Rodrigo. Es imposible avanzar en términos de transparencia si no has avanzado previamente en gobierno digital. ¿Por qué? Porque la transparencia en papel no tiene ningún sentido. La transparencia en papel muere cuando el papel desaparece. La transparencia solo tiene sentido desde un punto de vista digital, por la trazabilidad de los expedientes, por la perpetuidad de la información, por la facilidad de acceso, de búsqueda, de custodia. Pero no solo hablo de transparencia, hablo, por ejemplo, de participación. Hablar de participación impulsada solo desde el presencialismo tampoco tiene sentido, porque si uno quiere movilizar a colectivos relativamente grandes, no tiene sentido organizarlos en movimientos asamblearios, llevarlos a un sitio. Al final, la transparencia también pide transformación digital. Y por último, la colaboración o los datos abiertos. Ni que decir tiene, también lo decía Rodrigo, que los datos abiertos o la reutilización de los mismos por parte del sector privado, de otros gobiernos y de la propia ciudadanía, solo puede realizarse cuando el gobierno digital ha madurado lo suficiente para que esos datasets, esos conjuntos de datos, puedan ser exportados, puedan ser compartidos, pueden ser utilizados sin tener que recurrir a los cementerios de PDFs que son los portales de transparencia. Entonces, el gobierno digital debe ser el sustrato sobre el que se construya el gobierno abierto. Y esto es algo que yo siempre defiendo, porque me es muy difícil pensar en gobiernos muy abiertos si no son digitales. Es decir, la transformación digital es la capa, el sustrato, el barniz que necesita el gobierno abierto para asentarse. Si no, no deja de ser más que un gobierno abierto de cartón piedra, que se va a derrumbar en la medida que alguien sea un poquito más exigente y busque un dato concreto, una información correspondiente, quiera participar desde un territorio lejano. Al final, transformación digital no simplemente viene de la mano de eficacia, eficiencia, rapidez y todo lo que se asocia a lo digital. Viene de la mano de que es un trampolín para la apertura de los gobiernos, en la medida que facilita el que la sociedad civil entre en la cocina del poder. Me encanta lo que estás comentándonos ahorita, Borja, y lo quiero ligar con algo que estaba comentando Rodrigo, que me llamó particularmente la atención y coincido, además, por eso me llamó mucho la atención. No hay gobierno abierto en México en la medida en la que el gobierno no está en realidad operando y basando mucho de lo que está logrando hacer precisamente en unos procesos que genuinamente estén consumiendo datos abiertos y un gobierno abierto como lo entendemos. Sin embargo, llama la atención que organizaciones de la sociedad civil cada vez más justamente van a los datos abiertos como una de las primeras grandes herramientas para poder tener avances. Lo vemos incluso en los distintos ejemplos de datos abiertos que la pandemia nos ha regalado, comenzando por la detección e identificación del código genético, por ejemplo, de COVID y todo lo que esto ha implicado. Y me gustaría tratar de que nos platicaran ustedes. Carlos lo comentaba al principio, ¿qué se queda y qué se va? Porque hemos vivido un proceso de digitalización forzada
que ha sido para quienes nos desesperaba la lentitud con que este proceso se daba, pues fue como una maravilla el decir, bueno, ok, todos a fuerza digitalizados. Sin embargo, con ello también llegaron las pesadillas del despertar entre unos y ceros y darte cuenta que o no estabas completamente preparado o correctamente capacitado o no tienes la infraestructura necesaria, pero operar sigue siendo una cuestión obligada cotidiana. ¿Qué desearían ustedes de lo que han visto en estas semanas que se quede de la digitalización acelerada y qué ustedes pedirían como tiempo? Y esto sí hay que rehacerlo porque como vimos no estábamos preparados. Rodrigo, adelante, señor. Bueno, mira, yo creo que de deseos, pues no, digo, y de hacer conjeturas de qué va a pasar y de qué se va a quedar, yo creo que pues no es conveniente, ¿no? A mí me parece que hay problemas muy concretos que atacar para el gobierno digital y para la transparencia o el gobierno abierto, ¿no? Entonces, en cuanto a la transparencia, digo, yo plantearía 5 soluciones, ¿no? A ver. Una es la transparencia por diseño, ¿no? Tiene que ser así, porque lo que tenemos ahorita es transparencia como producto, ¿no? Okay, ya tenemos todo el proceso y ahora sí, haz transparentes los datos. Y no debería ser así, al contrario. Deberíamos de repensar los procesos para decir, bueno, todos estos procesos y todos estos datos, default, o sea, por entrada, la gente va a poder acceder a esos datos sin necesidad de pedirlos por oficio, sin necesidad de hacer una solicitud, nada, simplemente van a estar disponibles en todo momento. Lo mismo, segundo punto, privacidad por diseño. Todos los datos personales deben ser privados por default. Es decir, si en el momento, si tú estás dando un dato personal, sí, hay que clasificar los datos, hay que crearlos, debe de ser por diseño ya privado, ¿sí? Tanto en las administraciones públicas como en la iniciativa privada. Tercer punto, crear marcos para datos confiables. Si no tenemos marcos regulatorios para crear esos datos, para hacerlos confiables, simplemente este tablero de control de la Johns Hopkins que todos los días nos da los datos del COVID-19, no sabemos la calidad de los datos, no sabemos de dónde vienen, no sabemos quiénes los emiten. Esto es bueno, sí. Pensamos que los emiten los gobiernos, pensamos que son válidos, pensamos que son confiables, pero no hay manera de probarlo. Entonces tenemos que crear marcos que permitan generar certificados de datos, que permitan establecer requerimientos para los datos, esquemas de autorización de datos que fomenten esa validez de los datos. Otro elemento, un cuarto, sería organizar cadenas de información confiable, ¿no? Porque muchas veces esa información se pierde, ¿no? Imagínate ahora, ¿no? Digo, yo no sé el caso de España, pero en México yo me imagino que en el hospital del pueblito del Estado de México, pues llaman por teléfono para decir cuántas camas tienen desocupadas y el otro teléfono se lo pasa al otro teléfono y el otro teléfono lo captura y allí pues en lugar de escuchar 12, escuchó 11 o escuchó 20 y entonces ahí se acabó. En el teléfono descompuesto le llamamos a nosotros. No tenemos cadenas de información de datos confiables. Y finalmente, pues organizar auditorías externas de información. Hoy tenemos muchos consejos de participación ciudadana, tenemos consejos también de participación para estos órganos colegiados de anticorrupción, tenemos los institutos de transparencia, pues ellos deberían de hacer la auditoría de la información gubernamental. Correcto. Pero no los tenemos. Tenemos actualmente nada más 2 elementos, ¿no? El gobierno, que genera la página web, y el Instituto de Acceso a la Información o el Instituto de Transparencia, y entre los dos se pelean la narrativa de a ver quién es el que mejor concepto o mejor definición de gobierno electrónico, de gobierno abierto tiene. Y en esa pelea, ¿quién sale ganando? La opacidad. ¿Quién sale ganando? La corrupción. Porque pareciera que el gobierno, por diseño, dijo, pues vamos a hacer que se peleen, ¿no? Vamos a poner el gobierno, sí. Vamos a poner un órgano garante, le llamamos, y vamos a poner además un órgano anticorrupción, y entre los 3 que decidan entre ellos, pues qué es gobierno abierto y qué es transparente. Ok.
cuando deberíamos estar haciendo acciones de transparencia. Sí. Perdón, a lo mejor me extendí demasiado, No, pero hasta ahí me gustaría dejar mi comentario. No. En otra intervención tal vez comentaré Me lo de gustaría gobierno comentar. digital. No sé tú qué opines, Borja, a ver qué te parecieron estas ideas. Nada más, un segundo antes de la participación de Borja, que es muy interesante, comentarte, Rodrigo, que precisamente ahorita que decías del ejemplo del pueblito que llaman para ver las camas, etcétera, y no es, no lo digo como crítica, sino como una realidad. El gobierno de la Ciudad de México hoy en día hace una llamada a todos los hospitales en la noche, ¿ok? Para ver la situación de intubados, de altas, de nuevos ingresos, etcétera, en una labor muy artesanal, valiosa porque trata de conseguir la información, No pero nos que sería quisimos innecesaria exhibir, si no nos hubiéramos... deberíamos estar exhibiendo. Yo por eso dije, sí, un No, pueblito llamado Ciudad de México, porque puede ser ese, un porque pueblito. aquí frente a Es Borja, pues que, dirán que es que que estamos nada más hablando llegamos al precisamente de la, teléfono alámbrico la- y ya. estamos hablando de la ciudad más grande en el mundo de hispanohablantes. O sea, no estamos hablando de algo perdido. Y la cuestión es que precisamente, digamos, todo este problema viene desde atrás, ¿no? O sea, los datos al final serían un producto de un expediente clínico electrónico universal, o deberían ser de una interoperabilidad de sistemas, etcétera. Entonces, creo que la gobernanza de los datos viene precisamente de la falta de digitalización, como comentaba Borja, ¿no? Estamos hablando de un tema que debería estar, pero pues que básicamente sin gobierno digital va a ser muy complicada la transparencia. Borja, sí, te gustaría comentar. Sí, yo voy a recoger un poco el testigo de lo que decía Rodrigo y un poco eh, reenfocar, si os parece. Un poco decíais, ¿qué va a quedar de todo esto después o con la nueva normalidad? Yo, fijaros que soy muy, muy fanático, entre comillas, si se puede decir así, de una definición clásica que trabajamos en Europa, que es la definición que da la Comisión Europea de Administración Electrónica. Es una definición del año 2003, que es antiquísima, antidiluviana en estos tiempos, pero que es tan contundente que conserva todo su vigor. Dice literalmente que administración electrónica es el uso intensivo de tecnología acompañado de cambios organizativos, nuevas aptitudes para la producción de servicios de calidad y la mejora democrática. Fijaros que lo que hemos conseguido ha sido acelerar el primer caso, el uso intensivo de tecnología. Yo solo quiero que después de esta locura se den cuenta que nos hemos quedado en la primera parte de las tres. ¿Qué hace falta ahora? Además del uso intensivo de tecnología, que ya hemos demostrado que podemos, incluso de forma sostenible, mantenerlo, porque también hay una demanda ciudadana que lo exige, trabajemos muy mucho en los cambios organizativos orientados a esa transformación digital y luego en la nueva capacitación del empleado público, no solo del empleado público, también de la propia sociedad civil. Yo no creo, no soy muy fanático en este caso del concepto de nativo digital. Creo que estamos engañándonos nosotros mismos al pensar que la gente joven, en este caso, por ejemplo, mis hijos con 8 y 10 años, por nacer en un entorno hipertecnológico, conocen la idiosincrasia del mundo digital. No es así. Buenísima observación. Tecnología que ha sido creada y diseñada con una interfaz muy intuitiva, pero desconocen absolutamente la tramitación digital. Os pongo un ejemplo. Yo cuando expedimos certificados de identidad digital en mi organización, le dices al usuario, un chaval de 18 años, lo tienes que instalar en tu navegador. Y te dice, ¿qué es un navegador? ¿Cómo que es un navegador? ¿Qué es un navegador? No saben lo que es un navegador. Saben que es Google, saben que es Safari, pero no saben lo que es un navegador. Ese es el analfabetismo digital en el que nos movemos. Por lo tanto, hemos avanzado en uso intensivo de tecnología, pero por favor, consolidemos los cambios organizativos y las nuevas actitudes. ¿Qué es lo que nos va a dar ese cambio de cultura en favor de la transformación digital? Porque imponer tecnología per se no nos lleva a ningún sitio. Yo diría que nos lleva incluso a un precipicio digital.
nos lleva a un fracaso digital como país. La primera cuestión es esa. La segunda cuestión, me encanta el concepto de los marcos confiables. En España y en la OCDE se ha trabajado los marcos de integridad, que como sabéis provienen de los años 90, y de alguna forma dan un paso más allá en la propia rendición de cuentas. Y a mí me gusta mucho una definición de un compañero de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de Carlos Benvisa, que dice: la integridad institucional es demostrar la imparcialidad de las autoridades públicas, ser capaces de demostrar nuestra imparcialidad. En el momento que seamos capaces de hacer eso, habremos conseguido abordar ese marco confiable al que se refería Rodrigo. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues bueno, yo abogo mucho desde hace ya algún tiempo dar un paso más allá en el gobierno abierto. Es decir, el gobierno abierto no se trata de cumplir con esos clásicos pilares de transparencia y demás. Eso os podría decir incluso que no son ni siquiera un fin en sí mismo. El gobierno abierto no solo es el camino hacia el objetivo final, que es la rendición de cuentas. No nos engañemos, el gobierno abierto no sirve absolutamente de nada si no somos capaces de decir qué hemos hecho, cuánto nos ha costado y fundamentalmente para qué lo hemos hecho. Y evidentemente demostrarlo de forma empírica, con datos. Al final, la rendición de cuentas es la cuadratura del círculo. Tenemos un gobierno digital que promueve la eficacia y la eficiencia, tenemos unos pilares sobre los que asentar este gobierno digital, que es la transparencia, la participación ciudadana y los datos que permiten a la sociedad civil conocer puertas adentro cómo funcionamos, y al final tenemos una exigencia institucional, primero, de ser íntegros y ser absolutamente imparciales, y segundo, de explicar en ese relato qué hemos hecho, por qué lo hemos hecho, cuánto nos ha costado, y enseñarlo. Y enseñarlo. Es decir, demostrarlo. Esa es la esencia de todo esto. Es decir, el camino no concluye con la transformación digital, no concluye ni siquiera con el gobierno abierto, concluye, entiendo, en esencia, con nuestra capacidad de rendir cuentas a la ciudadanía. Y no cada 4 años, me refiero de forma permanente. Rodrigo, recuerdo que hace unos años ya platicábamos de esto. Ujú. ¿Qué nos dices acerca precisamente de esta evolución de lo que deberíamos, como nos dice Borja, el gobierno abierto, ¿para qué es? O Sí, sea, bueno, ¿cuál yo es la finalidad? concuerdo con Borja mucho. En México nosotros nos hemos enfocado casi enteramente a uno solo de los pilares, que es la transparencia, pero le hemos quitado el espacio a la participación ciudadana y la rendición de cuentas pues no ha funcionado, ¿no? Por eso tuvimos que crear comités o bueno, que crear una ley anticorrupción, todo un sistema anticorrupción para eso, ¿no? A mí me parece, bueno, coincido con él en casi todos esos aspectos. Sin embargo, yo le agregaría un par de conceptos adicionales, digo, además de pues, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, hay un componente allí que es la confianza. ¿Sí? Si no hay la confianza tanto en la construcción de los datos como en la exposición de los datos, pues no funciona, ¿no? Y el otro elemento, pues sin duda, es los datos abiertos. Son los datos abiertos, ¿no? Yo creo que los datos abiertos son la sangre de todo un sistema circulatorio anticorrupción, porque si no hay datos abiertos y si los datos no están abiertos y si no hay mecanismos o condiciones para construir datos abiertos, pues esto no va a funcionar, ¿no? Como bien dice Borja, pues al final puede ser la rendición de cuentas. Yo me iría más allá, Borja. Yo creo que al final pues significa en un proceso democrático, ¿no? En un proceso en donde tomemos decisiones, en donde tengamos una forma de vida para esto, ¿no? Y a mí me preocupa mucho aquí, respondiendo a la pregunta que Emilio nos hacía hace un momento, bueno, ¿qué se va a quedar? Y lamentablemente yo creo que lo que se va a quedar es la desigualdad de los datos, ¿sí? O sea, mucha gente pues, ya ocupó las tecnologías y vas a decir, ahora sí, voy a tener internet y voy a hacer cosas y voy a comprar en línea y voy a hacer esto, y va a haber gente que se apropie de esos datos, sin reglamentos, sin condiciones, sin penalizaciones. Y va a haber otras empresas o otras personas que tomen esos datos y los conviertan en riqueza, ¿sí? Y va a haber otras personas que sin saberlo, porque no tienen esa cultura digital, captúreme aquí en esta pantallita sus datos.
présteme su celular y yo le paso las claves y el teléfono. Van a estar entregando los datos con toda la ingenuidad del mundo y con todo esto. Esta desigualdad yo le llamo justicia de datos. Y Justicia pues de es un datos. tema que está permeando mucho en el mundo actualmente porque el punto aquí es que solamente lograremos un desarrollo pues del mundo, de desarrollo económico, si es que una de las cosas que se queda es la economía digital, pues cuando tengamos la igualdad de los datos. Es decir, que tengamos tanto derechos como obligaciones de los datos, ¿no? Y aquí pues viene a lo mejor una historia, ¿no? Pequeñita, se imaginen que tenemos ya un robot que pues llega usted al hospital y le dice, pues usted tiene COVID-19, oiga, pero pues no tengo ningún síntoma, ni me han tomado los signos vitales, ni nada, ¿no? Mi algoritmo dice que usted es del 0.01% que debe tenerlo, así que véngase para acá, ¿no? Y lo mete al hospital, ¿no? Porque se va a contagiar en las próximas 24 horas. Este problema Sí, de la sí. construcción de algoritmos sumado a la inteligencia artificial Sí. para la toma de decisiones es un asunto que hay que tomar en serio. Porque esa construcción de algoritmos para tener un gobierno basado en algoritmos o gobernanza de los datos, se basa en estos datos, en esta igualdad de los datos, en que nosotros le demos al gobierno nuestros datos personales y que el gobierno pues haga uso de todos ellos. Entonces, yo creo que una de las cosas que se va a quedar en la nueva normalidad pues es esta desigualdad de los datos, ¿no? Y el gobierno abierto tiene que trabajar mucho en ello y por ende tenemos que construir mucho más a través del gobierno electrónico. Ese sería mi comentario. Lapidario comentario, además, don Rodrigo, porque sí, coincido y el reto que tenemos ahí es mucho, es justamente, comentabas ahorita, con lo que aceleradamente nos llegó, vimos que muchos funcionarios y muchas instituciones, no obstante, olvídate que estuvieran preparadas, no tenían ni siquiera contemplado, tuvieron que llegar a decirle a muchos de sus funcionarios, toma tu computadora, vete a tu casa y ponte a trabajar. Y en ese camino, mi pregunta para ustedes sería, ¿ayudó un poco la aceleración y la emergencia con la que hemos vivido a que la disparidad que existe entre la velocidad de la modernidad o lo que la parte tecnológica le permite al gobierno hacer versus las leyes y el ritmo con el que las regulaciones administrativas en gobierno se actualizan, sienten que podamos tratar de acercarlas un poquito? Ese ha sido un dolor de cabeza siempre, ¿no? Podemos avanzar mucho tecnológicamente, pero siempre va a llegar un auditor que te dice la ley no lo permite, ¿no? Entonces, ¿cómo perciben ustedes esta carrera tan dispar en esta época? Borja. Yo, si me permitís, es cierto que se ha producido un acelerón en varios sentidos, en transformación digital, bueno, yo diría incluso que en supervivencia, ¿no? Lo que sucede es que no suele ser buena consejera del Poder Legislativo las prisas. Entonces, no podemos esperar grandes cambios, sobre todo de profundidad positiva, si se legisla a golpe del calor de la vorágine de la pandemia, ¿no? Ahora, por ejemplo, en España se ha anunciado por parte del gobierno una reforma de la normativa de función pública para incorporar el tema del teletrabajo, pero ya desde muchos sectores vaticinamos que con un recorrido limitado porque el fundamento es un poco difícil de sostener solo, por ejemplo, en temas de conciliación, ¿no? Y no toca otras alternativas vinculadas al teletrabajo. Es decir, que ese acelerón puede ser positivo en la medida que genera un caldo de cultivo para abrir el debate en torno a temas que hasta ahora estaban prácticamente olvidados, como por ejemplo, como decía, el tema del teletrabajo, pero en otros casos el calentón no puede ser demasiado bueno si estamos precipitando decisiones que requieren de cierta maduración, ¿no? Digamos que estas cosas no se debaten en un día ni se van a resolver en una semana. Por lo tanto, lo más importante es darnos cuenta que no estamos preparados y aprender que hay que abrir el debate en favor de esa ventana de oportunidades que se ha generado para hacer una reflexión profunda en el medio y largo plazo, ¿no?
Pues yo quisiera pensar que sí ha hecho mella en nuestros políticos, en nuestros dirigentes, porque para construir el gobierno digital en México, pues hacen falta muchas cosas, ¿no? Te enumero algunas muy rápido. Uno es que no tenemos una red de Internet para el gobierno. No, es decir, no podemos garantizar que todos los municipios y que todos los estados tengan conexión a Internet. Hay municipios en este país que, bueno, no llegan ni a energía eléctrica. Entonces, sí necesitamos tener una red de Internet privada para el gobierno, en donde se maneje toda esa información confidencial y esa información gubernamental. La digitalización de los servicios públicos están en pañales, ¿no? En el ranking que nosotros hacemos, y como ustedes dicen, no es por hacer comercial, pero pues generalmente encontramos muchos catálogos de servicios públicos y todos los estados dicen que tienen muchísimos servicios públicos, pero nada más los tienen en catálogo, así como los catálogos de los zapatos. Tú nunca ves los zapatos, pero está en el catálogo, ¿no? Sí, nunca puedes acceder a los servicios públicos porque solamente en México tenemos 4 o 5 servicios públicos que son realmente 100% en línea, ¿no? La CURP, o sea, la identificación personal, el acta de nacimiento, la cédula profesional, y no sé qué otras se me esté pasando, 1 o 2 más. Y ya, eso sí es 100% en línea. Todo lo demás tiene uno que ir a fuerzas a ventanilla. No existe oficina virtual del gobierno. Existen ventanillas. Pero si hoy quisiéramos tener un gobierno virtual al 100%, como lo tenemos, porque muchos gobiernos municipales y estatales están operando así de facto por la pandemia, pues están desorganizados, se están organizando. Yo he visto en los paneles que ustedes han hecho cómo han hecho peripecias para tratar de que esto funcione, pero no estaban preparados para eso, no estaban, como bien dice Borja, capacitados los servidores públicos para trabajar en equipo a distancia y con nuevas tecnologías. No existe la figura de jefe de información gubernamental o CEO, no existe. Correcto. Por si fuera poco, cada vez generamos más datos y tenemos más datos que son difíciles de proteger, que se acceden muchas veces de manera impropia o inusual, que no estamos autorizados para esos datos. Entonces, pues son algunas de las cosas que tanto legalmente como por infraestructura tenemos que comenzar a resolver en gobierno digital antes de seguir en una etapa. Yo creo que algunos de estos aspectos, y bueno, la parte legal también la tengo aquí anotada, pero puede ser para otra intervención. Sí. En realidad tenemos mucho trabajo por hacer y ojalá se hayan dado cuenta a nivel estatal y a nivel municipal de pues esta lógica, ¿no? De que sí es posible trabajar en línea, de que es posible crear valor en línea para los ciudadanos y que los ciudadanos ahora estamos más que dispuestos para hacerlo, ¿no? Oigan, quisiera preguntarles, ¿cuáles consideran que debieran ser las... Hemos escuchado, y antes de la pandemia veníamos escuchando mucho este desarrollo de nuevas habilidades digitales o este desarrollo de soft skills que uno debería desarrollar? ¿Cuáles deberían de ser hoy, a su consideración, aquellas habilidades que los funcionarios públicos deben ir adquiriendo para poder continuar en un camino un poco más digital como el que ahorita estamos obligados a llevar a cabo? Y por otro lado, en el contexto de esta misma pregunta, ¿ustedes qué creen? Borja, me interesa mucho tu respuesta en particular como funcionario. ¿Qué deberían llegar a venderte los proveedores de tecnología que hoy se quedaron en modo, pues yo visitaba al funcionario, le llevaba los catálogos de productos, él escogía sus compus, sus CPUs, su tal, y hoy eso cambió? Los proveedores mismos del gobierno no están muy claros qué le tendrían que vender. ¿Qué opinan ustedes? A ver, por partes. En relación con las skills, las habilidades que debían tener los empleados públicos, bueno, yo no solo los circunscribiría a los empleados públicos, yo los circunscribiría un poco a los empleados en general. Es decir, en un mundo digital, las habilidades cada vez son menos vinculadas al trabajo físico o de manufactura y se asocian más al uso de tecnología, un poco en la línea que os comentaba antes. No podemos fiar el desarrollo de una sociedad digital a pensar que si nuestros hijos trabajan bien el iPad, estamos salvados. Eso no es así.
Es decir, al final hay que alfabetizar a la sociedad de principio a fin, y eso pasa por incorporar en las escuelas la tecnología, pero de nuevo, no tecnología por tecnología, sino la tecnología como herramientas para la mejor búsqueda de la información, acceso a la información universal, incorporar también el pensamiento crítico, es decir, no te creas todo lo que encuentres en Google. Eso es fundamental. Al final no podemos ofrecer tecnología por tecnología y esperar a que ellos hagan un juicio de valor acertado. Por lo tanto, hay que enseñarles a utilizar la tecnología en todo su recorrido y hay que profundizar en el pensamiento crítico para que entiendan que toda la información no puede ser verdad. En el ámbito de los empleados públicos, evidentemente, el uso de herramientas, pero sobre todo lo que representa ese trabajo remoto en equipo y que requiere la flexibilidad que hasta ahora no se tenía. Es decir, al final es un entorno en el que hay que adaptarse, yo diría que de forma prácticamente inmediata, ¿no? Hay gente que se ha ido a teletrabajar a sus puestos de trabajo, perdón, a sus casas y no conocía herramientas de comunicación como podría ser Slack o cualquier otra y estaban vendidos. Es decir, que esas nuevas aptitudes se tienen que ir adquiriendo. Y en relación con los proveedores, fíjate que yo lo que espero de los proveedores básicamente es que compartan mi misma mirada. No que se comporten exclusivamente como comerciales, no que vengan con el catálogo que decía Rodrigo, en este caso el catálogo de bienes inexistentes o de servicios inexistentes. Yo lo que requiero de los proveedores es que sean aliados. Es decir, un proveedor no es para mí una persona que me vende productos o servicios exclusivamente, también. Un proveedor puede ser una persona o una empresa que me ayude a diseñar servicios con una mirada diferente. Pensar que el mercado conoce muchas veces una lógica de funcionamiento que nosotros desconocemos. Y al final, todo lo que representa la innovación, porque en este caso la innovación es muy importante para ofrecer cambios en épocas como esta, en la que las reglas de juego se están tambaleando, la innovación lo que va a hacer es permitir las alianzas entre lo público y lo privado y establecer ese tipo de sinergias que nos permitan avanzar en el sentido de trabajar conjuntamente. Es decir, que la mirada tiene que ser compartida entre ellos y nosotros, por así decirlo, y fundamentalmente no una relación exclusivamente comercial, sino una visión conjunta de un futuro de servicio público, en definitiva. Totalmente de acuerdo. Rodrigo, ¿qué opinas tú, señor? Pues mira, yo creo que hay varias habilidades que se deberían de desarrollar. Bueno, quizás sea repetitivo con Borja, en algunas yo coincido, nada más voy a precisar, ¿no? Una que me parece fundamental es el autoaprendizaje. Nuestros funcionarios tienen que aprender todos los días nuevas cosas a mayores velocidades. Entonces, si no desarrollamos esa habilidad del autoaprendizaje, no vamos a poder sacar cosas adelante, ¿no? Desde, pues, nuevo software, nuevas formas de interactuar en línea, etcétera, ¿no? Y en medio de esta infodemia, que pues también es parte de la enfermedad, ¿no? O sea, tenemos una avalancha de información. A mí me parece que una gran habilidad que tenemos que desarrollar es la concentración contra la distracción. Poder decidir sobre qué cosas queremos concentrar nuestra atención, porque hoy el valor más importante que tenemos como seres humanos es nuestra atención, porque todos, Twitter, Facebook, todos quieren nuestra atención, todos quieren que estén en el top of mind. Entonces tenemos que aprender a concentrarnos para sacar la chamba en 25 minutos, otra chamba en 25 minutos, toma de decisiones en 25 minutos, juntas en 25 minutos, porque si no aprendemos esa habilidad, no lo vamos a hacer. Puede haber muchas tecnologías que te pueden ayudar para eso, ¿no? Pero la habilidad de usar las tecnologías como herramientas depende de nosotros, ¿no? Yo creo que sería ideal que muchos administradores públicos, sobre todo los más jóvenes, le apuesten a la ciencia de datos, a tratar de entender cómo se programan estas aplicaciones de ciencia de datos como Vader, como R, código, para explotar los Big Data o para explotar todos esos datos, ¿no?
lenguajes computacionales también para programar robots, etcétera, ¿no? Me parece que algo fundamental que se tiene que aprender son las distintas tecnologías para trabajo en grupo, ¿no? Hoy en día, pues hay muchas herramientas, ¿no? Está Teams de Microsoft, estuvo Basecamp en su momento, está Slack. Pues se tiene uno que ajustar a esas nuevas habilidades. Yo estos 3, 4 meses que llevo encerrado, pues he tenido que reaprender muchas de estas, cada vez van innovando y pues eso es fundamental, ¿no? Coincido con Borja en que tiene que haber un nuevo mindset, una nueva mentalidad, o sea, cambiar la mentalidad y decir, bueno, pues sí, ahora puedes trabajar en tu casa, pero también puedes trabajar aquí en la oficina, y yo creo que ese trabajo de casa, pues es relativo, porque para un funcionario público es trabajar en la calle, ¿no? Es ir y ver los problemas directamente, es ir y atender ahí en las tiendas, es ir y atender a los choferes, y todo eso, ese tiempo fuera, pues se puede aprovechar con nuevas tecnologías, ¿no? Creo que hay que trabajar en función de la creatividad y de la innovación. Eso no se fomenta en el sector público, al menos no en México. Y me parece que hoy más que nunca, que los retos son tan abrumadores, ¿no? Los retos económicos, sociales, medioambientales, pues no hay manera, de veras, no va a haber manera de resolverlos más que con innovación pública, con creatividad, con soluciones nuevas, que rompan los esquemas anteriores y que le apuesten a generar una acción y un resultado muy pronto, en el corto plazo. Si esa creatividad no ocurre y no se fomenta, pues estamos muertos, ¿no? Finalmente, yo creo que hay que apostarle no a las profesiones, ¿no? Sino a las habilidades, ¿sí? Hoy en día podemos tener una gente que es un multiprofesionista porque pues es ingeniero, pero a la vez sabe de abogado y tomó una maestría en quién sabe qué cosa y es comunicólogo, pero le hace a la ciencia de datos, y tenemos que apostarle a esas combinaciones entre artes y cuestiones muy técnicas para tomar las mejores decisiones. Yo creo que eso es lo que podemos hacer. Rodrigo, hay algo que estabas comentando ahorita y me llama mucho la atención, además de denunciar que el tiempo cuando uno está aprendiendo de gente como ustedes pasa todavía más rápido de lo que uno quisiera, pero acercándonos un poco a comenzar con ciertas conclusiones, y es que eso aplica porque hay mucho que platicar y aprenderles a ustedes. Algo que me gustaría que nos comentaras es, en el número anterior de la revista, Hugo, en el especial que tenemos de COVID, hay dos cosas que me llaman la atención, del cual me gustaría conocer la opinión de ambos, también por supuesto tuya, Borja. La primera es, nosotros le llamamos a esa edición de la revista el inesperado aliado de la transformación digital, a COVID-19. ¿Fue un verdadero aliado de la transformación digital o más bien fue el cancerbero que vino a dejar al gobierno, a los gobiernos a nivel mundial, expuestos ante el verdadero y práctico avance que el gobierno digital tiene? Y en este mismo tenor, Rodrigo, pedirte tu opinión muy particular y económica en esta edición está publicado el ranking de portales estatales de salud 2020. ¿Qué sabor de boca te dejó ese ejercicio que hicieron en ese benchmark? Bueno, mira, yo sí coincido en que ha sido un aliado, pero más bien ha sido un dinamizador. Ok, ¿no? O sea, aquí el punto es que logró dinamizar todo este sistema y pues hoy en día pues está generando cambios al interior, no solo de la administración pública, sino de la iniciativa privada. Yo no sé hasta dónde llegue el alcance de esta nueva dinamización, ¿no? Pero vamos a pensar que le inyectaron al gobierno electrónico pues allí ciertos dinamizadores, potencializadores, sí. Para que pudiera ser más rápido, ¿no? Y respecto del ranking, yo no soy experto en ranking de salud, creo que ustedes son pioneros, ha sido la primera vez que se ha hecho un esfuerzo de este tipo para tratar de ubicar cuáles son los estados en donde pues han subido una página web específicamente dedicada a esto, y pues eso es muy bueno. A mí me parece que es una extraordinaria contribución para tomar decisiones. Sí. Ahora, los resultados de ese ranking pues son evidentes y pues convergen mucho con los que tenemos en los otros rankings
que hemos venido publicando en los últimos años, tanto de gobierno estatal como de transparencia, en donde hay muchos estados que no han hecho absolutamente nada. Hay estados que sí, pues invierten un poquito de tiempo y esfuerzo, pero es muy difícil medir esos esfuerzos, sobre todo en una época de crisis como esta, Claro. puesto que son fotografías instantáneas, ¿sí? Ustedes Sí. midieron esto en los primeros meses, perdón, en las primeras semanas, ni siquiera meses, en las primeras semanas que esto iba. Si hiciéramos una segunda medición en este momento, los resultados serían otros. Claro, A lo claro. mejor totalmente diferentes o a lo mejor muy consistentes con lo que se había Qué buena hecho, ¿no? observación, porque probablemente podríamos terminar por felicitar y reconocer a un Claro. estado que sin tener cero avance cuando inició la pandemia, haya tomado ciertas medidas que le permitieron acelerar los servicios que está proporcionando. Tiene mucho que ver con lo que decías tú, Borja, justamente de la disparidad que existe entre las distintas oficinas de gobierno en términos de avances tecnológicos que impiden que haya un piso realmente parejo para toda la parte de trámites y atender a la ciudadanía. ¿Qué opinión te merece adicional, señor? Pues fíjate que ha sido, retomando un poco la pregunta o recogiendo un poco el testigo de lo que decía Rodrigo también, yo creo que el COVID ha sido un acelerador, ¿no?, de los procesos de transformación digital y digamos que ha igualado el estándar de transformación digital, evitando las disparidades que ahora mismo comentabas, Emilio. Hasta el punto de que prácticamente, no voy a decir que todos nos hemos puesto al mismo nivel, sino que se ha demostrado que todos podemos llegar al mismo nivel, al menos en términos prácticos. Pero a mí me gustaría también, más allá de ese posibilismo que ha facilitado el COVID, es decir, tenemos claro, y ya nadie lo va a poder negar, que si se quiere se puede, tenemos amparo jurídico, tenemos un ecosistema tecnológico que lo permite. Me importa también la parte de lo social, como os decía ahora, es decir, la sociedad por primera vez se ha visto empoderada. ¿Por qué? Porque hasta ahora se podían hacer esfuerzos titánicos en transformación digital por parte de los gobiernos y observar desesperadamente cómo los mismos no se consumían por parte de la ciudadanía, porque tampoco nos equivoquemos. Al final, la sociedad consume o no servicios tecnológicos si quiere, porque nadie les puede impedir venir en presencia, salvo que ese servicio o solo lo ofrezcas en tecnológico. ¿Qué ha pasado? Que al no poder venir a ventanilla, masivamente se han tirado al trámite en electrónico y yo creo que se ha producido un empoderamiento indirecto de la sociedad civil en la medida que se han dado cuenta, quizás adquiriendo computadoras, quizás adquiriendo tecnología que antes no poseían, que ya no quieren volver a hacer trámites en presencia porque se puede hacer en línea. Por lo tanto, ha supuesto un acicate para igualar los diferentes niveles de gobierno digital en todo el Estado español y al mismo tiempo ha supuesto un empoderamiento ciudadano en la medida que ya se han dado cuenta que, oye, se pueden hacer esos trámites en línea y no hace falta desplazarse. Yo creo que es muy importante porque ha supuesto un equilibrio de fuerzas, ¿no? A unos los ha dejado en evidencia porque les ha dicho, oye, todo esto que no habéis hecho en 5 años lo habéis podido hacer en 3 meses. Obligados y a otros en la parte ciudadana les ha dado herramientas o les ha dado el conocimiento para hacer lo que hasta ahora directamente no hacían porque tampoco querían, tampoco nos engañemos. Es decir, en España hay muchos servicios que se pueden consumir 100% digitales y la demanda no está acompañando. Entonces, eso también es una frustración por parte de los gobiernos que se autoexigen mucho esfuerzo en términos digitales, pero no hay un acompañamiento de la sociedad que, como os decía, prefiere el presencialismo hasta ahora. Muy bien, pues básicamente, como comentaba Emilio, el tiempo nos empieza a comer, pero antes de que podamos dar una ronda de conclusiones, me gustaría en principio a toda la gente que nos está viendo, que gracias para todos los que se han manifestado aquí en el chat, etcétera, recordarles que estamos haciendo varios de estos paneles, estamos haciendo uno, e incluso hasta dos en la semana. Entonces, para que no se los pierdan, ya saben, suscribirse, ponerle ahí clic a la campanita, etcétera, para ver si es cierto que les avisa que estamos a punto de iniciar una nueva transmisión. Saludarlos a todos. La verdad es que hoy sí son muchos, entonces no quiero ponerme aquí media hora
a decir los nombres de todos, pero bueno, gracias por estarnos sintonizando, darnos este tiempo para aprender algo. También recomendarles pues los otros paneles que hemos hecho, porque, como les decía el otro día, pues eh, esta información básicamente la estamos tratando, la innovación en los gobiernos, pues desde una manera muy seria con los ponentes como los que hoy tenemos, estos invitados. Por supuesto, hemos tenido gente como Borja desde España, obviamente México, hemos tenido también gente de Ecuador, de Argentina, de Chile, donde tenemos una perspectiva un poquito más global acerca de lo que está sucediendo en estas administraciones públicas en toda América Latina y en España. Entonces, bueno, invitarlos obviamente a que se suscriban, a que nos sigan, ahí tenemos todo ese tema. Nos han hecho algunas preguntas, no quisiera irme sin antes hacerlas. Me pregunta que cómo se vincula el gobierno abierto y la inteligencia artificial en el sector público. Ya lo comentabas un poco, Rodrigo, que básicamente la inteligencia artificial pues se alimenta de los datos que genera el gobierno, datos abiertos, si son así por diseño. Si quieres abundar un poquito más en esto. Y otro tema que nos habla de que si la metodología de evaluación económica de datos podría servir para medir el esfuerzo en materia de gobierno abierto a través del valor de sus datos abiertos. Son un poquito temas muy técnicos, pero los invito a que hagamos una ronda de conclusiones. Si quieren comentar algo acerca de estas dos preguntas, pues adelante, empezamos contigo, Rodrigo. ¿Ok? Bueno, mira, pues el gobierno abierto y la inteligencia artificial es todo un mundo. Podríamos hacer otra sesión de 1 hora. O sea, hay muchas cosas que se Y pueden seguro que decir. la haremos, ¿no, Te Emilio? tomamos la palabra. Sí, Sí, hay hagámosla, me muchas encanta cosas que la se idea. pueden decir ahí, ¿no? Pero yo, antes de irnos, yo quisiera, en principio, felicitar a todos los funcionarios públicos gubernamentales de México, de los niveles desde federal, estatal, municipal, que se fueron a casa y que siguen trabajando desde ahí para darnos a los ciudadanos el mejor de los servicios. Desde con todas las incomodidades, carencias, porque muchos llegaron a su casa sin internet, muchos con su computadora al lado de la computadora de los hijos, o le quitaron tiempo a las de los hijos para poderse trabajar. Y la verdad es que yo creo que se tiene que reconocer ese enorme esfuerzo de nuestros funcionarios públicos en todos los niveles, porque pues de alguna manera, bien que mal, con presidente o sin él, pues la administración pública sigue trabajando, ¿no? Y ahí estamos. Cierto, sí. Eh, yo sí creo que hay que hablar mucho de lo que sigue, ¿no? ¿Qué viene después? Y creo que ahí todos los gobiernos deberían hacer un diagnóstico de los servicios públicos que pueden reconvertirse en línea. Y, o sea, tomar su listado y decir, mira, a este le faltaban 2 cosas, vamos a convertirlo en línea, ¿no? Hay que impulsar también el gobierno móvil, todas las aplicaciones de gobierno móvil que ya tenían, que algunos explotaban, que algunos dejaran olvidadas, pues este es el momento de sacarlas adelante, mejorarlas, ¿no? Hay que identificar los cuellos de botellas, ¿no? Sobre todo aquellos problemas de interoperabilidad que existe para intercambiar datos, para hacer transacciones y todo eso, y romperlos, ¿no? Y yo creo que finalmente pues hay que romper la idea de la burocracia tradicional, ¿no? Como decía hace un momento, hay que crear grupos de trabajo, dicen los norteamericanos task force, fuerzas de tarea, Sí. así multidisciplinarios que digan, vamos a echarle montón a el pago de licencias en línea, vamos a echarle montón a esto para reactivar la economía del país y del estado o de su municipio. Si antes nos llevaba 30 días o 50 días hacer una licencia, pues que ahora nos lleve 15 días, porque va a haber cuestiones legales o trámites que pues tengan que tomar ese tiempo, pero al menos reducir los procesos para poder incentivar muchas de las cosas que están paradas, ¿no? Y yo creo que con eso haríamos una diferencia de entre lo que estábamos viviendo antes de la pandemia a lo que vamos a vivir ahora. Bueno, pues yo me sumo a la proclama de Rodrigo, felicitando un poco al empleado público español que evidentemente ha estado haciendo un trabajo incluso por encima de sus posibilidades, siempre incómodo, como decía él, pero ha facilitado que todos los servicios públicos sigan funcionando.
y en la mayoría de los casos sin quejarse, más horas de lo que tocaba y en condiciones precarias. Eso ha demostrado la profesionalidad del servicio público y que está por encima de cualquier lugar. Y un poco por responder a la parte de la evaluación, a mí me interesa mucho la parte de evaluación de políticas públicas, pero siempre que lo podamos vincular al análisis de datos, lo que os decía antes. Claro, al final, la rendición de cuentas no es más que eso. Es decir, diseño de políticas públicas, en este caso pueden ser de transformación digital, pero de muchos otros tipos, Sí. en los que un gobierno concreto invierte recursos y tiempo, moviliza a agentes, moviliza a empleados, y ataca problemas concretos a los que les quiere dar solución. Si a eso no se le incorpora en ese ciclo una evaluación concreta para saber cuál es el verdadero impacto de esa política pública, no habrá sentido absolutamente de nada. Y si en ese proceso no hay cierta rendición de cuentas en términos de transparencia y trazabilidad de todas las actuaciones, al final la sociedad civil acabará pensando que le están tomando el pelo. Por lo tanto, la parte de evaluación de políticas públicas es consustancial a la acción de gobierno, en la medida que uno toma sus decisiones, un político, quiero decir, toma sus decisiones responsablemente, a sabiendas que luego, con la evaluación de la misma, podrá retroalimentar de nuevo el proceso de toma de decisiones públicas. Es decir, no tiene ningún sentido, o mejor dicho, es muy fácil tomar decisiones públicas y al final de la película no vamos a evaluarlas y no vamos a saber cuál es el verdadero impacto de esas decisiones. Por lo tanto, estamos tomando decisiones gratuitas, sin tener ningún tipo de consideración. Por lo tanto, yo creo que es importante que de esta pandemia aprendamos que la gobernanza de los datos, la gestión de los datos, la minería de datos, ya no es un tema de gente especializada, de técnicos, sino que es una lógica de funcionamiento gubernamental que debe acompañar la lógica del diseño de políticas públicas. En la medida que esos datos, la captación de datos, el rastreo de los datos, nos va a permitir evaluar las políticas públicas y el impacto de las mismas. Yo creo que eso ha venido para quedarse, desde luego. Muy bien. Híjole, pues si me lo permiten, aprovechando la intimidad de esta transmisión pública que estamos llevando a cabo, los voy a comprometer a que podamos reunirnos nuevamente. A mí me encantaría la oportunidad, y me parece más un lujo esta sesión, pero la oportunidad de hacer una sesión nuevamente en alcance a lo que hemos platicado el día de hoy en un par de semanas y veamos cómo es que están reaccionando nuestros distintos gobiernos y países hacia lo que nos venden como este regreso a la nueva normalidad, que me fascinó, Rodrigo, la no definición de nueva normalidad que nos compartiste al inicio, y que eso nos permita en un momento dado modificar o no muchas de nuestras actitudes. Yo les quiero agradecer muchísimo, Carlos, agradecerte la oportunidad de que a través de UGOV estemos abriendo estos espacios, pero evidentemente hacer un reconocimiento enorme, literal, en modo we're not worth it, a Borja y a Rodrigo por ayudarnos a entender todo lo que la tecnología y el impacto de la misma, cuando se usa dentro del gobierno, beneficia para la operación misma del gobierno, que es todo un reto, y además cómo se ve en un momento dado reflejado en el servicio que se puede dar a la ciudadanía. Hay un tema que a Rodrigo le gusta muchísimo y que comparto ese gusto con él, y es que dentro de lo digital y dentro de la forma en la que el gobierno integra tecnología, la visión de los usuarios al centro es, me parece, el camino correcto. Entonces, agradecerles el lujo de conversar con ustedes. No sé si tengan algún comentario adicional de cierre. Borja, Rodrigo, por favor. Por supuesto, Carlos. Para mí simplemente decirles que es un placer compartir con vosotros un poco pensamientos, hablar de transformación digital y de gobierno abierto, y que evidentemente estoy dispuesto a participar de nuevo cuando me digáis, vamos, sin problema. Eso es todo. Rodrigo, está muteado tu micrófono. Ya. Para mí es un honor conversar con ustedes y con el público de política, perdón, de Hugo. Estaba yo allí con el cassette. No te preocupes. Realmente me siento muy agradecido de que pues, nos permitan llegar a más personas, servidores públicos, investigadores, jóvenes que pues estén en estos temas. Y claro que sí, por supuesto, yo abierto a cualquier invitación que se trate de evangelizar a los nuevos Padawans, pues aquí estamos. Muy bien. Pues
Pues como les comenté, nuevamente gracias por aceptar la invitación, por darnos este tiempo. Eh, a todos los que nos han estado siguiendo, nuevamente recordarles que estamos haciendo este tipo de transmisiones, que es un tema que nos gusta, nos apasiona, que compartimos esa pasión por la innovación en el sector público con todos nuestros invitados, por supuesto, y pues obviamente que todos los que estén interesados, ya sea que nos visiten aquí en el canal de transmisión de videos o en las redes sociales o en el sitio web o la revista, etcétera, pues estamos ahí disponibles para todo. Nuevamente, muchas gracias Emilio, muchas gracias Borja, Rodrigo, y pues sin más nos vamos despidiendo porque ya nos tardamos y ya este, seguramente en España es hora de la merienda y aquí ya va siendo hora de comer. Entonces, gracias a todos y pues a la siguiente nos vemos. Me parece que la siguiente semana tenemos un panel de innovación en salud precisamente. Entonces, pues estén pendientes a todos los que nos siguieron y tenemos que hacer ese panel de servicio público y carrera que tenemos ahí en unos comentarios porque es un tema que no debemos dejar pasar, sobre todo a la luz de lo mucho que perdemos y lo mucho que ganamos también con estos temas. Pues nuevamente gracias y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego a todos. Un abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias.